que vamos a organizar este año. Para los que nos han estado acompañando, qué nota que estén aquí en este último, y para los nuevos, bienvenidos. El próximo año seguiremos haciendo más de estos encuentros, cuyo propósito es traer conversaciones interesantes sobre temas que a veces pues no alcanzamos a discutir y que son fundamentales para alcanzar una filantropía más estratégica. El día de hoy tenemos invitado a Fernando Cortés, muchos de ustedes lo conocen, es el director de la Fundación Bolívar da Vivienda y tiene un tema muy interesante y muy pertinente, y es cómo la filantropía puede ser catalizador o es un catalizador de la inversión, de la innovación social. Yo creo que todos los que están aquí ya nos conocen, pero hago una mini introducción sobre quién es Filantropía Transformadora. Mari, para poder compartir. Ya. Así que bueno, para los nuevos que nos acompañan, Filantropía Transformadora. Filantropía Transformadora es una comunidad de filántropos estratégicos. Trabajamos con familias, con personas como ustedes que quieren aumentar el impacto de sus inversiones sociales, cualquiera que sean. Y nuestra labor es ayudarlos a avanzar en sus estrategias de filantropía, porque creemos profundamente que en la medida que individuos y familias tan privilegiadas como ustedes implementen sus estrategias de filantropía más rigurosamente, más estratégicamente, nos alejaremos de proyectos muchas veces un poco caritativos, y lograremos hacer inversiones más técnicas, participativas y de largo plazo. Esto sin duda contribuirá a una sociedad más equitativa, pacífica y con bienestar. Mariana y yo llevamos trabajando en Filantropía Transformadora hace ya 5 años. Nos encanta trabajar con familias, con personas como ustedes, motivándolas a hacer más y mejor inversión social, acompañándolas a ser más estratégicas y en general ayudando a consolidar un ecosistema de inversión social que fomente prácticas más técnicas y rigurosas. La manera como trabajamos es a través de asesorías privadas que hacemos con familias o personas. Hemos también desarrollado unos programas educativos, antes eran presenciales y ahora pues ya estamos migrando a la virtualidad. Y hacemos foros y talleres y ahora cafés pues como estos. Tenemos un gran proyecto de lograr crear un centro para el estudio de la filantropía. En Estados Unidos, en Europa, en algunos países de Sudamérica, ya universidades líderes han creado centros para el estudio de la filantropía porque ya se dieron cuenta que estos recursos privados son supremamente valiosos para el desarrollo de una sociedad. Ya no son, digamos, cositas poquitas, regalitos así de adorno, sino que la filantropía, y como bien va a hablar Fernando hoy, tiene un potencial enorme para catalizar procesos muy importantes. Así que queremos partir de un punto, y es que para nosotros la filantropía son esos recursos privados para el bien común. Es un capital, es el capital más flexible que tenemos para el beneficio de la sociedad, porque es un capital con el que se puede hacer lo que uno quiera. Las empresas privadas no tienen esa flexibilidad, tienen que responder a unos accionistas. El Estado tampoco tiene esa flexibilidad, tiene que responder a su ciudadanía. Y es por eso que la filantropía es tan poderosa y tan maravillosa de poder, si uno la implementa muy bien, pilotear y ensayar unos esquemas superpoderosos que después puedan ser entregados a aquellos actores que tienen la capacidad y la envergadura para implementarlo a una escala muy grande. Aquí les dejamos nuestros contactos, Carolina o Mariana @filantropia.org.co. Nos encanta que nos hayan acompañado y le doy la palabra a Fernando para que nos cuente sobre esta
catalización de la Sí, filantropía. acá la tres. Bueno, Si porfa todos No, pueden apagar no. sus micrófonos, No, pero salvo entonces que voy a tengan una llamar. pregunta. sí, ¿cómo vamos a manejar eso, digamos, de las preguntas y las interrupciones? Porque yo Como tú voy a poner, prefieras. yo voy a poner acá el screen sharing. Anoche me volví un crack en hacer una presentación que necesitábamos. Eh, bueno, básicamente, ahí todos me oyen bien. Entonces las preguntas tú las manejas porque yo en este momento, si alguien hace una pregunta, no, Estás yo estoy concentrado en bien, la presentación. yo estoy viendo la Listo. pantalla, sí, mi Sí, pantalla. Em, entonces, pues si tienen preguntas, pues con mucho gusto, en el momento que lo consideren, aquí estoy pendiente y tú me interrumpes, entonces, Caro. perfecto. Entonces, primero que Yo- todo, pues saludarlos a todos. Muchas gracias por participar en esta charla. Yo quería, pues, hacer como una especie de, digamos, de resumen de lo que yo estoy mirando en este momento en cuanto a lo que está sucediendo, no solamente en Colombia, sino también en el mundo y los pasos y las oportunidades que hay, no solamente para el sector de filantropía, sino también para el sector empresarial. Entonces, pues, eh, pero ¿cómo paso yo aquí aquí ya, creo que ya ahí está. Entonces, mi pregunta que yo me hago o que nos venimos haciendo, yo creo que a nivel mundial todos es si hoy estamos mejor que antes. Y realmente, si uno hace una pregunta y se les hago a ustedes, que como no se puede votar ni levantar las manos porque ni los veo, eh, pero si uno hace una pregunta, si el mundo está mejor o la humanidad está mejor, eh, casi que el 13, 15% de la gente dice que está mejor y el resto del mundo dice que estamos peor. Y ese descontento de dónde sale. Y yo creo que es muy importante uno tener como en perspectiva general qué está sucediendo. Y yo preparé unas gráficas que les recomiendo a todos si pueden meterse esto en Our World in Data. Es una página web donde uno puede cruzar una cantidad de variables. Y yo puse un tema que para mí es el capitalismo. El capitalismo lleva más o menos un poco más de 250 años desarrollando progreso para la humanidad. Hace 250 años, pues, la expectativa de vida no alcanzaba los 40 años. Hoy en día, pues, ya estamos llegando a los casi 90 años en algunos países. Y en ese sentido uno dice, pues, ¿qué pasa? Y por ejemplo, yo aquí mirando este cuadrito que dice, yo nací más o menos en el 68, o sea que yo en Colombia, que es la rayita como moradita, había una expectativa que yo viviera 62 años y nacía en el 68, más o menos 62 años. La persona que nace en el 2015 tiene una expectativa de casi 77 años. Entonces, ese progreso y ese desarrollo de bienestar para todos, porque ese es el promedio de la población, ¿por qué? Y fíjense que, pues que no es solamente Colombia, sino todo el mundo, Latinoamérica, Colombia, nosotros estamos por encima de Latinoamérica a pesar del conflicto. En el conflicto no se muere mucha gente eh, en proporción a la cantidad de gente en el país. Y en ese sentido, pues el país está generando pues algún tipo de desarrollo, buenas políticas, universidades, educación, todo esto hace que la expectativa de vida haya mejorado. En el tema de inequidad, uno en inequidad siempre decimos es que el país es todos los días más inequitativo. Y pues aquí saqué una gráfica desde el 87 hasta el 2017, en donde vemos, este es el coeficiente del Gini, los que no conozcan el coeficiente del Gini, el coeficiente del Gini es una sociedad que tiene cero, es absolutamente todos tienen lo mismo, todos ganan lo mismo, todo es igual para todo el mundo. Y en uno es una sociedad en donde uno tiene todo el mundo, uno lo tiene todo, una sola persona y los demás no tienen nada.
Obviamente los indicadores latinoamericanos son los más altos del mundo, son, digamos que la región más inequitativa a nivel mundial, pero también uno mira y uno ve que la tendencia pues es a la baja. Ahora, si nos gustaría que fuera más rápido eso, pues por supuesto, pero yo creo que cuando la tendencia es a la baja, uno también tiene que decir, bueno, estamos haciendo buenas políticas, estamos tomando buenas decisiones para que este resultado pues que sea igual. No incluye Venezuela, porque Venezuela pues deja de pasar datos, algo, así como en el 2006 dejan de pasar datos a muchas de las organizaciones que presentan, entonces pues es muy complejo, pero uno ve un país como Uruguay, que es un país que nosotros consideramos en la región un país bastante equitativo y sigue siendo un país pues muy por encima de los países como escandinavos que están alrededor del punto 33, punto 35. Pero en ese sentido, el mundo va creando, o se va convirtiendo en más, pues más equitativo y menos desigual. Aquí también es muy importante de lo que uno también va leyendo y ahora les recomiendo unos libros que, pues, que he tenido la oportunidad de leer, en donde uno se da cuenta que, listo, el 1% de la población más rica tiene todos los días más. Y uno podría decir, bueno, eso no debería ser así. Pero cuando el 99% restante se está beneficiando también, entonces uno empieza a pensar, pero ¿qué hay de malo en donde unos sí ganen más, pero que el resto de la humanidad también vaya mejorando? Hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, uno va a cualquier pueblo en este país y la gente no tiene un teléfono celular cualquiera, la gente tiene lo que llamamos un smartphone. La gente tiene una cantidad de herramientas, de conocimiento a la mano que no teníamos hace 20 años. Y entonces uno dice, ¿por qué también uno no puede o no se puede premiar a la gente que está generando esos saltos hacia adelante? Eh, sí, son el 1%, de acuerdo, pero ese 1% está generando un bienestar para toda la humanidad. El desarrollo de los celulares, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, todo eso que se está desarrollando actualmente, pues nos va a beneficiar a todos. Y en ese sentido, pues uno se cuestiona si esa inequidad o ese progresivismo, que pues podríamos tener algunas conversaciones sobre el progresivismo, pero ese progresivismo realmente quitarle a los más ricos para darle a todo el mundo, pues desincentiva o no. Y son preguntas que ni nos vamos a poner aquí a contestar, pero simplemente los dejo para que analicemos que pues en este sentido también la inequidad la veo yo como un tema que está mejorando en el mediano plazo, no a la velocidad que nos gustaría, pero sí hay una mejora. Fíjense la democracia. La democracia en 1915, en la Primera Guerra Mundial, más o menos por esa época, habían 6 o 7 democracias en el mundo. Hoy en día ya estamos alrededor de 100 democracias contra 80 autocracias. Llamemos autocracias esas que pueden ser de supuestos votos, como es el caso de Venezuela, o de Rusia, pero el número de democracias que está creciendo es un tema que pues genera derechos, todo el mundo está buscando, estamos en un momento de la humanidad en donde todos estamos buscando los derechos. Hoy en día nosotros, Yes, now. perdón, creo que alguien tiene una pregunta. Yo creo que se le disparó el micrófono. No, continuemos. Bueno, eh, entonces, en ese sentido, uno ve que las democracias como sistema de gobierno, como dicen, es no es un sistema de gobierno óptimo, pero es el mejor hasta el momento. ¿Y por qué? Porque trabajamos sobre los derechos, sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de prensa, y en ese sentido, pues todos los que vivimos en una democracia nos sentimos como respaldados por un sistema en donde yo puedo hacer y decir lo que yo considere, siempre y cuando pues no vulnere los derechos de los demás, pero yo tengo esa capacidad de poder progresar
de acuerdo a mis gustos y no de acuerdo a lo que me toca. Por ahí leía yo que uno de lo mejor que pudo hacer Mao Zedong en China fue cuando se murió, porque cuando se murió dejó sacar de la pobreza a millones de chinos gracias a las políticas capitalistas que tomó el partido, que hoy en día pues todos lo conocen, que es un partido que pues a pesar de ser autocrático pues ha sido bastante exitoso y es parte de los grandes problemas que tenemos como reto hoy en las democracias. Eh, en educación, y vuelvo al tema cuando yo nací más o menos, que es la línea verde en Colombia, más o menos casi el 13% de la población, eh, digamos, mujeres de entre 15 y 19 años, no tenían ninguna educación. Hoy en día estamos llegando prácticamente al 2-3%. Y estamos hablando de mujeres. Y si ustedes ven todos los países, todos están en una tendencia hacia la baja. Y entonces uno dice, pero ¿no está funcionando todo esto? Claro que está funcionando y está funcionando a la hora de la verdad bastante bien. Nos gustaría que fuera más rápido, pero, pero yo creo que las cosas también tienen que ir pasando poquito a poco. En temas de salud, uno critica a Colombia que el tema de la salud y ahorita con el tema de la pandemia, que es que las UCIs, que no sé qué, que no tenemos, que sí. Y la ley 100, que fue una ley que ayudó a todo el sistema de salud a ampliar la cobertura. Colombia hoy en día tiene un sistema de salud que tiene una cobertura prácticamente al 100% de la población, mientras hay países como Estados Unidos que, tampoco, que todavía no la tienen, siendo que pagan pues muchísimo más por salud. Ahora, en Estados Unidos, si uno tiene plata, tiene la mejor salud, pero en ese sentido, Colombia también viene mejorando muchísimo. Miren acá en esta gráfica lo que es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, nuevamente, cuando yo nací, Colombia es la moradita, cuando yo nací, más o menos 1 de cada 10 niños se moría antes de los 5 años. Hoy en día, pues estamos llegando a menos del 2%. Entonces uno dice, también hay temas de que el mundo es mucho más positivo de lo que nosotros nos estamos imaginando. Internet. Hoy salió en el periódico que llegamos al 76% de cobertura de una encuesta que hace el Ministerio de Cultura, em, que también dice que nos leemos 4 libros al año, que tampoco creo, pero en este tema, en donde uno ve la cantidad de gente utilizando Internet, en el 2000 Colombia, que estábamos alrededor del 0%, hoy estamos llegando al 60%. Claro, nos encantaría que estuviéramos hasta en el último rincón del país con acceso a Internet y que todo el mundo estuviera accediendo y que todo el mundo pudiera educarse de una manera virtual, de una manera mucho más eficiente. Pero todos estos temas pues van desarrollándose y van, digamos, mejorando poco a poco. ¿Qué sí es preocupante? Que es aquí el tema que yo creo que es el tema que sí pues, nos preocupa a todos, porque pues tenemos un solo planeta, el planeta va a seguir con o sin nosotros, eh, y en ese sentido, pues uno sí alcanza a ver en esta gráfica que les trae, que es el consumo total o las emisiones totales de CO2 en el mundo por regiones, y como ustedes pueden ver, Suramérica es como la rosadita de la color salmoncito, pues si nosotros apagamos todo Suramérica, nadie ni se da cuenta. Entonces, pues ahí es donde uno dice dónde y cómo vamos a hacer que esto funcione. Y para eso, pues ahora es parte de lo que yo creo que nosotros tenemos que resolver y tenemos muchas oportunidades de hacerlo. Y ahora pues les cuento cómo cuando avancemos. Bueno, entonces, ¿cuál es la paradoja del progreso? Digamos que uno dice, si hay progreso, o por lo menos con lo que hemos visto aquí hasta este momento, sí hemos encontrado un progreso a nivel mundial. Aquí traje dos temas uno es
porcentaje de personas que dicen que están contentas, y uno ve Colombia está en el 92%, casi de que todos somos felices, y cada rato sale una encuesta que dice Colombia es el primero, segundo o tercer país más feliz del mundo, que es curioso porque pues, ¿cómo dice uno que está feliz? Y acá pues nosotros estamos felices hasta con la pandemia, pero en ese sentido, pues si estamos tan felices, ¿por qué, por qué percibimos como ese desconsuelo, esas marchas que hemos visto en el último año, año larguito, a nivel mundial? Porque no solamente es aquí en Colombia, eso es en Chile, eso es en Estados Unidos, eso es en la China, eso es en todas partes. ¿Por qué hay ese descontento? Y yo creo que ese descontento tiene varias aristas. Por un lado, uno, no somos conscientes de lo que acabamos de hablar. La gente ve su momento, ya también nos convertimos en una humanidad de noticias de 140 caracteres, que es lo que nos permite Twitter analizar. Nadie se pone ni se detiene a reflexionar acerca de lo que está leyendo ni de lo que está diciendo. Pero si uno se pone en perspectiva, nosotros hace 30 años, digamos antes de que, cuando estábamos en 1995, cuando el país ya estaba prácticamente, la comunidad internacional nos definía como un país fracasado. Y hoy en día, que es también paradójico, las nuevas generaciones dicen es que Uribe esto y lo otro. Y yo no soy ni pro-uribista, ni pro-santista, ni pro-petrista. Yo creo que nosotros, yo soy más del lado de Kennedy. ¿Qué puedo hacer yo por mi país? ¿Qué más de lo que qué puede hacer el país por mí? Y yo creo que en ese sentido, lo que ha logrado el país en los últimos 30 años es impresionante. Nosotros hoy en día mirábamos las cifras que estábamos mirando anteriormente. Uno ve un país, el Producto Interno Bruto nuestro, las mismas vías, las mismas, y eso que la infraestructura de vías en Colombia es bastante nefasta, pero uno va a los diferentes aeropuertos de todo el país que se han logrado construir, y todo eso ha salido gracias a los impuestos. Colombia, yo no sé, el IVA lo implementamos hace relativamente poco, y hoy en día, pues, pues tenemos una base de impuestos, pues le gustaría a uno que fuera más sólida. Mucho se le carga a las corporaciones, sí, de acuerdo. Muy poco a las personas naturales, que también eso todo tiene que mejorar, pero la tendencia es siempre, la he visto yo, que ha ido mejorando poco a poco. Y un día le preguntaba yo al padre del Banco de Alimentos, que es una persona extraordinaria, creo que atiende a 800.000 personas diarias en temas de alimentos. Yo le decía, padre, ¿qué necesita Colombia? Él me decía, ¿sabe que necesitamos? Más ricos. Y viniendo de un padre, pues me sorprendió y me dice, es que los ricos generan progreso, generan empresas, generan empleo, generan desarrollo, y todo eso es muy válido, pero entonces, ¿por qué nos estamos en esta paradoja de si todo está muy bien, cuál es nuestra, cuál es esa angustia o cuál es ese descontento? Y yo creo que, pues, por un lado, lo que les decía de las noticias, los medios están, pues, un medio no vende noticias vendiendo las cosas buenas que están pasando. Es mucho más llamativo un bus o el Transmilenio que incendiaron, es mucho más llamativo a decir que hay un programa de fútbol en el Urabá antioqueño que está desarrollando atletas de clase mundial. Eso, pues hasta que el atleta no llegue, no es noticia. Pero entonces, en ese sentido, los medios también se han vuelto, y aquí los tildamos de mamertos, y los medios se han vuelto relativamente, pues, solamente progresistas, y no ven la mirada completa de lo que está sucediendo. Los medios no revisan, decir, oiga, ¿por qué esto? ¿Y cómo estamos mejorando? ¿Y qué se está desarrollando? Y en ese sentido, yo creo que nosotros sí estamos yendo por un camino que debería ser bien analizado por parte de ellos. Por otro lado, nosotros tenemos una clase política y nosotros digo, la humanidad, no van a pensar que estos somos uso exclusivo de Colombia, que los políticos nuestros son los más desestimados, no.
En todo el mundo los políticos son, porque los políticos están, como dicen, vendidos a unos grupos empresariales y a unos poderes económicos que los tienen subyugados. Y eso es lo que está pensando la mayoría de la humanidad, porque precisamente mucho de eso está pasando porque los empresarios, y voy a ser un poquito despectivo aquí, los empresarios están trabajando más hacia el bienestar personal que el bienestar común. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Y yo creo que acá sí también hay otro mensaje también de alivio. Hoy en día tenemos todo tipo de proyectos y programas en donde están temas del GRI, que es el tema de reportar las iniciativas sostenibles de las empresas, el Dow Jones Sustainability Index, las empresas B, Business Forces for Good, todo este tipo de organizaciones, los objetivos de desarrollo sostenible, todos estos objetivos son parte de lo que las empresas están empezando a decir: nosotros no podemos seguir en esta comunidad sin nosotros poner bastante más de lo que estamos haciendo. Eh, esa teoría de Milton Friedman de que las empresas están para que le den utilidades a los accionistas y nosotros los accionistas miramos a ver cómo y qué hacemos con esas utilidades, eso ya no está funcionando y ya no está prácticamente permitido. De hecho, ya hoy en día estamos buscando un sistema en donde nosotros tengamos que todas las empresas estén desarrollando programas, proyectos en todo tipo de organizaciones y en donde estamos haciendo que los proyectos de cada empresa uno ya no puede, ya hoy en día, por ejemplo, BlackRock, que es uno de los fondos de administración de activos más grande del mundo, si no el más grande, ya su director, su CEO dijo: o las inversiones donde yo tengo plata cambian y reflexionan de qué impacto positivo le van a dar al mundo, o yo saco mi platica. Y eso, pues cuando uno tiene tanta plata, pues eso, sí, eso mueve masas. Y en eso están muchísimas empresas a nivel mundial. ¿Que nos gustaría que fuera más rápido? Pues por supuesto que nos gustaría que fuera más rápido. Pero yo creo que también ese tema de la sostenibilidad de las empresas, de esa licencia que el consumidor y los clientes van a empezar a decir: esta empresa hace bien, yo trabajo con esa empresa; esta empresa no hace bien, yo con ellos no voy a comprar. Y eso todos los días ha cogido más fuerza, sobre todo, por ejemplo, en Europa eso es bastante poderoso. Pero sigue ese desarrollo. Entonces uno dice: ve esa tendencia, pero sigue ese descontento, porque es un descontento de que no debería, de que debería haber más una meritocracia y menos unos rentistas de capital. Pero bueno, eso yo creo que es parte de la responsabilidad que tiene uno desde el lado tanto de la filantropía como desde el lado del sector social, sobre todo a nosotros que los que están acá todos son miembros o familiares o tienen sus ingresos o sus recursos debido y gracias a el desarrollo empresarial. Entonces a nosotros nos toca cuidar ese desarrollo empresarial porque para nosotros es fundamental que ese desarrollo siga siendo, pero no tanto ya no tanto para nosotros mismos, sino para toda la comunidad, para todos los stakeholders. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una evolución de la filantropía, que lo veo yo. Por un lado, la filantropía pura y dura, que es la caridad. Y la caridad, yo también pienso que uno no la puede desestimar, porque hay ocasiones, oportunidades en donde si no hay caridad, dejamos de ser también seres humanos. Y les pongo un ejemplo. Eh, no sé cuántos de ustedes conocen Providencia, pero Providencia quedó absolutamente desbaratada. Nadie nos ha tocado vivir un huracán de categoría 5 en una isla hecha de tabla. Pues se la llevó toda. Entonces la caridad es uno cómo no le ayuda a esas personas a que puedan por lo menos subsistir mientras se logran recuperar. Entonces en ese sentido la filantropía debe también mantener un tema de caridad, pero también debe evolucionar. Y esto evolucionó a lo que es la responsabilidad social empresarial,
que era más o menos con una mano voy haciendo, voy teniendo ingresos y con la otra mano voy apoyando diferentes iniciativas, tanto filantrópicas como sociales. Y la última, que es a donde estamos llegando hoy en día, que es crear un valor compartido, que básicamente, en resumidas cuentas, es que entre todos, comunidad, Estado y sector privado, podemos desarrollar oportunidades y alianzas para mejorar el sistema social y el sector social. Entonces, en ese sentido, y pues estoy siendo bastante resumido por temas de tiempo, pero en ese sentido nosotros estamos trabajando como sociedad en las tres, y hay unas organizaciones que van más hacia el tema del valor compartido, otras que están más hacia la parte filantrópica, pero en todas estas, si a mí me preguntaran, usted tuviera una empresa y estuviera montando una fundación, ¿usted montaría una fundación o haría que la empresa tuviera un aporte mucho más importante en temas de valor compartido y en desarrollo social a través de la empresa? Yo pienso que las empresas tienen mucha más capacidad de gestión que una fundación. Tienen una capacidad de recursos, de tanto recursos financieros, económicos, de personal, de cobertura. Y en ese sentido, pues la empresa debería ser como una respuesta bastante más sencilla, porque uno dice, pues si a través de la empresa puedo hacer todo esto, pues lo voy a hacer a través de la empresa. Adicionalmente, voy a generar los recursos para poder seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué las fundaciones? Digamos que aquí hay muchas fundaciones que se crearon hace mucho tiempo. eh, digamos, acá está Manuel José, que la Fundación Carvajal, que es uno de los eh, faros de fundacional que hay en Colombia. Uno dice, pues se fundó hace ya más de 50 años y son fundaciones que sus fundadores, familia Carvajal, pues pretendía hacer precisamente eso. Nosotros vamos a trabajar a través de digamos, de lo que nosotros hemos generado para darle apoyo a la sociedad. Y obviamente, perdón, Manuel José, pero estoy sobresimplificando lo que es la Fundación Carvajal, porque pues lo que ha hecho es extraordinario y es un faro muy importante para todos nosotros. Pero en ese sentido, uno dice, pero ¿hacia dónde deberíamos ir si tuviéramos una fundación nueva o si tuviéramos recursos filantrópicos nuevos? Hoy en día, estaba mirando en estos días un estudio de 150 fundaciones a nivel mundial, digamos que todas que aportan más de 5 millones de dólares al año en inversiones. Entre todas las 150 y tantas, aportaban más o menos unos casi 45.000 millones de dólares de aportes anuales. De esa, una hace la mitad de esa inversión, que es la Bill and Melinda Gates, que hoy en día uno admira mucho más a Bill Gates por lo que hace en la fundación que lo que ha hecho como empresario, por todo ese despliegue de generosidad y de astucia en lo que está haciendo con su organización. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cuál debería ser el rol de la filantropía. Eh, Esos tres libros que les puse son libros que son bastante interesantes para leer, que le dan una perspectiva general de lo que está sucediendo en el mundo. Si quieren, se los recomiendo, los tres son muy buenos. Eh, Creo que ahí Angus Deaton, creo que fue premio Nobel. Eh, Steven Pinker es un sociólogo pues, muy importante. Y Hans Rosling es también una persona que es muy valiosa en todo el tema de hecho de información y el manejo de la data que les presenté. Él tiene una organización que maneja todo eso. Entonces, hoy en día el rol de la filantropía para mí es cómo lograr que los poquitos recursos que uno tiene para destinar a eso tengan un mayor impacto. Y en ese sentido, uno de los grandes inconvenientes que tiene el tema social es, uno, los recursos públicos. Hoy en día, pues los recursos públicos son absolutamente enormes comparados con los que tengamos cualquiera de los que tenemos organizaciones fundacionales,
porque pues el sector público pues cuenta con todo el ingreso tributario del país, que alrededor de 240.000 billones de pesos, 240 billones de pesos, y los usan pues en todo lo que necesita la sociedad supuestamente. Entonces uno dice, pues si lo nuestro fuera entre todos 1 billón, pues no es nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todos nuestros recursos realmente sean utilizados? Entonces, les voy a dar unos ejemplos y les voy a contar unos temas en los que yo he venido trabajando y que pueden ser bien interesantes. Y es, por un lado, está todo el tema de inversión de impacto, que es una inversión que la llamamos inversión de impacto porque tiene un impacto social, ambiental y de gobierno, lo que llaman hoy en día el ESG. Eh, y ese tema es, uno invierte en organizaciones, proyectos, iniciativas que tienen un retorno económico y obviamente un impacto social y un impacto ambiental. En ese tema, hoy en día nosotros arrancamos con un fondo que se llama Inversor hace, ya van a ser un poco más de 10 años, y ese fondo, pues es el fondo pionero en eso, y trabaja con empresitas, de esas empresitas que pues uno no daría un peso, pero han ido trabajando a lo largo y ancho del país en temas, por ejemplo, en La Guajira, con campesinos, con temas medioambientales, y han ido trabajando y han venido creciendo, y hoy en día, pues, las empresitas, pues como fondo, pues han salido adelante, y en ese tipo de temas de inversión de impacto, hoy por hoy vemos que muchísimos fondos de capital privado están empezando a invertir en este tipo de activos, de este tipo de inversiones, de ver cómo logramos encontrar eh, iniciativas y proyectos que generen estos impactos. Y en ese sentido, esto ha crecido y es una manera muy interesante de uno generar impacto y también generar apoyo para el desarrollo del ecosistema. Por otro lado, es el tema de pago por resultados. Y acá les cuento una historia. Nosotros hicimos un bono de impacto que de hecho María del Rosario me acompañó, María del Rosario Carvajal me acompañó a mí, nos acompañó, fuimos un grupo básicamente de fundaciones que montamos un bono de impacto social que básicamente no es un bono, es un pago por resultados, en donde por emplear a una persona, el gobierno, el DPS, nos pagaba unos recursos para que esa persona quedara empleada durante 0, 3 y 6 meses. A los 6 meses tenía una prima a los 3 y una prima a los 6 meses. Y eso obviamente, pues uno invertía 100 y nos devolvieron 103. O sea, que no es que fuera buen negocio, pero por lo menos los recursos no se perdían. Y en ese sentido, pues estuvimos en Suiza con el presidente de UBS y eso era una cosa, mejor dicho, estaba hasta el mingas. Y uno decía, pues, qué cantidad, este tema del pago por resultados es la nueva ola, esto va a ser un éxito, absolutamente, esto va a ser lo mejor del mundo. Y yo sentaba allá en ese panel en el UBS, yo decía, pero esto es como ridículo, porque aquí creamos 550 puestos de trabajo, no 550.000, 550, 550. Y uno dice 550 puestos de trabajo para todo este evento donde faltó porque no pudo llegar el presidente de Suiza, pero los demás estaba todo el mundo. Y uno decía, vale mucho más toda esta reunión que el bono. Pero uno se pone a reflexionar, ¿y qué tenía de importante ese pago por resultados? El bono per se, pues como pueden saber, pues como les digo, pues, no es que tenga mucha importancia. Pero lo que sí tenía interesante era generar ese referente en donde los gobiernos empiecen a decir miércoles, si yo uso un pago por resultados, uso mis recursos para que no se pierdan, y esto para explicarlo más rápidamente es como una concesión de carros, de una concesión vehicular. Pues entre más carros pasen, pues hay un mayor número de ingresos. Entonces, pues se paga solo, las obras se pagan solas. Y entonces con este bono de impacto social que hicimos, con el solo hecho de que hubiera una referencia y que los gobiernos, ya fuera el nuestro para este caso, se diera cuenta que pagar por resultados puede ser más efectivo y que destinara solamente el 1% del presupuesto anual en pago por resultados, tendríamos
prácticamente 2 billones de pesos para este desarrollo de este tipo de proyectos que no se pierden sino se vuelven a invertir. Entonces, en ese sentido, el pago por resultados para mí fue también otra de esos proyectos que uno dice, por acá también puedo hacer una cantidad de cosas. O en este momento estamos trabajando en varios, pero, y que no es que sean muy relevantes, pero para mí lo relevante es que eso impulse y dinamice el sector público, porque el sector público tiene la desgracia, yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado en el sector público, pero el sector público tiene la desgracia que uno, todo lo que uno va a hacer, termina uno preso. Uno tiene ejemplos, y ustedes todos los conocerán, los ejemplos en donde uno termina la gente pues más envainada que cualquier cosa simplemente por haber estado trabajando en el sector público. Entonces, y les pongo el ejemplo, este ejemplo de las vacunas, si no es que pasan esta ley, Colombia no podía participar en las vacunas porque pues uno en un tema de una pandemia como esta, uno tiene que apostarle a 5 vacunas, por decir un ejemplo. ¿Cuál va a servir? Pues uno no tiene ni idea, pero si uno no, si uno no hace el pedido, pues no le va a llegar ninguna hasta que no quede completa, hasta que no quede pues aprobada. La contratación pública antes de este decreto que salieron hace como un mes y medio, 2 meses, decía pues que si uno compraba algo que no servía, pues especulaba. Entonces, claro, lo meten a la cárcel. Entonces tocaba montarse en un cuento de cómo le apuesta uno a 5 sin poder apostar. Y eso, pues obviamente, pues es bastante complejo. Entonces, en este sentido, yo creo que también esto nos ha ido cambiando la mirada de cómo debemos entender el sector público. Y por eso para mí este tema del pago por resultados es fundamental porque realmente el sector público tiene el capital y los recursos para realmente hacer los cambios. Nosotros, desde la filantropía, tenemos la capacidad de hacer las pruebas, los pilotos, los experimentos. Y por eso lo llamo el tema catalítico. Nosotros somos los catalizadores de las ideas, las ponemos a andar y se las soltamos ya sea al sector privado o ya sea al sector público. Entonces aquí está la otra, los bonos sociales. En este momento los bonos sociales sí son bonos, es simplemente una emisión de bonos por parte de fundaciones que estamos buscando emitir para fortalecer el sector social. ¿Y eso qué tiene? Eso es un experimento, nunca en Colombia se ha emitido, una entidad fundacional ha emitido un bono. Esto lo hizo la Ford Foundation en Estados Unidos, emitió $1.000 millones de dólares en bonos para que su cadena, digamos, de trabajo, todas esas entes, eh, todas esas entidades que trabajan en la base con sus proyectos, pues si se quiebran con esta pandemia, reconstruir un sector social quebrado, pues es mucho más costoso que apostarle y dar unos recursos para que estos puedan subsistir. Y en ese sentido, pues se está trabajando en esto. Eh, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, pero por lo menos estamos haciendo nuevos experimentos de esto, cómo podría salir adelante. Por otro lado, en el tema de la gestión pública, como les decía, uno buscar a que el sector público innove es muy complicado. En el sector público cambian cada 15 días de personal o de ideas, y entonces un día dicen una cosa y un día dicen otra cosa, pero a medida que vayamos nosotros botándoles temas de vengan, innovemos en esto, cambiemos en esto, desarrollemos esto, el mismo sector público eh, va a comenzar a funcionar. Investigar lo impertinente. Uno le dice al sector privado, a las empresas, oiga, necesito un fondo para investigar sobre la genética de algo. Nadie le pone un peso a uno si no tiene un beneficio económico detrás. Entonces, ¿quién pone eso? Hoy en día, pues estamos comenzando con el Ministerio de Ciencia, pues que no tiene ni siquiera ni 5 años tiene y ya tiene un Ministerio de Ciencia, que eso es un avance enorme, porque es el sector público para el desarrollo del celular, para el desarrollo de temas termonucleares, de energía nuclear. Todo eso ha sido gracias a la investigación impertinente. Y les voy a contar un cuento que me pasó. Me invitaron
de la Vicepresidencia de la República al lanzamiento de los resultados del plan de sabios sobre ciencia y tecnología para el país. Y me dijeron que si yo podía dar unas palabras. Pues imagínense la angustia de uno dar unas palabras en la comisión de sabios, donde el más bruto tiene un IQ como de 180 y uno ahí diciendo, ahora, ¿qué voy a decir yo que sea medianamente inteligente y que la gente pueda decir miércoles? Este señor está sumando algo. Entonces yo dije, pues yo la verdad, y ahí hagan de cuenta, pues uno sentado al frente de Rodolfo Ginás, que además que mira con los ojos medio cerrados, diciéndole a uno, todo lo que tú me estás diciendo, yo ya lo pensé hace 45 años. Entonces, pues uno era como, con esa angustia, dije, no, yo tengo un cuento que puede ser el as bajo la manga. Entonces cogí y dije, pues imagínense lo que me pasó una vez a nosotros. Nosotros en la Universidad de los Andes comenzamos a mirar un proyecto que me presentó una persona del área de genética de los Andes, que querían investigar a la ranita platanera, esa ranita blanca que todos hemos visto seguramente en nuestras vidas. Queremos saber esa ranita platanera que está en todas partes en todos los ambientes y sobrevive a todo. Algo tiene que tener la ranita platanera y las ranitas para que esto sea así. Y obviamente, pues esa es una observación bastante obvia, porque pues esa la podemos ver cualquiera, uno lo puede ver digamos, la salida de un cocodrilo, de las bacterias, las de cualquier cosa, ese tipo de análisis, pues los puede hacer pues un niño. Sin embargo, uno ve que cómo separar las moléculas que logran hacer eso, pues eso ya es genética avanzada y biotecnología y esos temas que pues ahí sí empieza uno a no entender nada. Entonces decían, nosotros necesitamos apoyo para investigar eso. Entonces, pues yo me senté con ella y pues ensayemos, aprendamos a ver qué funciona. Eh, Estábamos en el comienzo como de nosotros entender también desde la fundación cuáles eran nuestros objetivos y qué debíamos hacer. Y, y pues montamos el proyecto con el área de genética de los Andes. Claro, yo todo entusiasmado con las ranas. Y llegó un día un profesor de la Universidad de Israel de Jerusalén y me dijo, ¿usted por qué está haciendo esto? Y yo le dije, la verdad, porque pues creo en la ciencia y la tecnología y creo en este departamento de genética de los Andes. Me dijo, pero usted es consciente que aquí no va a salir nada, ¿no? Y yo le dije, pues la verdad, pues espero que algo salga. Y me dijo, pero lo más importante es que si no hace nada, nada sale. Y si hace algo, de pronto algo sale. Seguramente no, pero de pronto algo sale. Por eso es la importancia de lo impertinente. Y ahí siguió el estudio, de ahí salieron como 10 moléculas. No me pregunten cómo las sacaron, pues las sacaron. De esas 4 moléculas son mucho más efectivas como antibióticos que cualquier antibiótico que hay hoy en el mercado. Y de esas, como ustedes también conocen seguramente en la educación superior, cuando uno publica en revistas indexadas, pues a uno le dan como méritos como profesor y como doctor, y ahí va uno ascendiendo en su carrera, pero el producto de lo que uno publica en una revista indexada, eh, pues no tiene mucho valor. ¿Y por qué no tiene mucho valor? De las moléculas que se presentaron, obviamente se hizo en una revista indexada, se montó una de las moléculas, afortunadamente ninguna de las 4 top, pero esa molécula vale cero. Hoy en día esa molécula vale cero. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún valor comercial porque es pública. Entonces uno empieza a ver también que lo impertinente, investigar lo impertinente puede tener una cantidad de réditos, pero alguien tiene que apostarle a eso. Y yo creo que nosotros, desde la filantropía, uno puede empezar a apostarle a ese tipo de iniciativas, a ese tipo de proyectos, a ese tipo de fondos. ¿Y por qué? Porque nadie más lo va a hacer. Si uno le pide a un empresario que está haciendo, no sé, eh, eh, recogiendo basura,
que trabaje en un tema de ranitas, pues él dice, esto a mí no me sirve de nada, ¿para qué voy a gastar mi plata en eso? Entonces la filantropía sí puede utilizar sus recursos para ese tipo de ideas. Y la idea mía aquí era como comentarles este tipo como de iniciativas que uno empieza a decir, hay desde las ranitas plataneras hasta la inversión de impacto, y por ahí uno puede hacer una cantidad de iniciativas que todas pueden ser no con el fin pues eventualmente podría terminar en el fin de generar uno proyectos gigantes, pero también con el fin de poder decir, aquí hay una prueba de un piloto que puede funcionar, aquí hay una prueba de un piloto que puede generar recursos, que puede generar, por ejemplo, mejor dinámica de alimentación para campesinos de La Guajira o de los Guayú en La Guajira, temas de cómo manejar el agua. Y en ese sentido, pues uno empieza a generar ideas que eventualmente o el sector privado los toma o el mismo sector público. ¿Qué es mejor? Pues que lo tome lo público. Ahora, ¿qué pasa con muchas de nuestras fundaciones que nosotros decimos? Nosotros tenemos que tener una incidencia en política pública. Y yo les digo una cosa, el problema en Colombia no son las leyes. Aquí tenemos, díganme la ley y ya está. Ya han hecho 2 o 3 veces. El problema en Colombia es la capacidad de gestionar la ley. Uno, en Estados Unidos, el Congreso legisla y genera una ley, y en los 5.000 y tantos más de counties, la ley se ejecuta. Aquí, uno va a la costa y pregunta por el IVA y dice, no, eso aquí no pegó, y listo. Y en ese sentido uno dice, miércoles, ¿cómo hacemos también nosotros para que esta incidencia en política pública se vuelva incidencia en gestión pública? Y yo creo que eso también es parte del rol nuestro, de ayudarle al sector público a ser mucho más dinámico, más serio, más estructurado, que puedan estructurar proyectos, y en ese sentido uno va a crear una mejor sociedad. Entonces, de esta manera, pues ya no sé, yo quería dejar como un espacio para preguntas o comentarios, o si queremos seguir hablando de diferentes cosas, pues muy a sus órdenes. No sé quién tiene alguna pregunta, Caro, Mariana, eh, alguien que quiera aportar o que quiera complementarme o no estar de acuerdo conmigo o me faltó contarles algo, no sé. Pero muchas gracias por ponerme atención y espero que sigan ahí. Sí, es que además hablar ante el silencio es complicado, pero Aquí vemos que Juan Manuel Barberi está levantando la mano. Juan Manuel, no sé si tengas alguna pregunta. Sí, muchas gracias. No, tengo una pregunta y un comentario, ¿no? Siempre mi intranquilidad ha sido cómo ayudarle al Estado para que hagan las cosas mejor o hagan actividades de impacto sociales. En especial trabajo mucho con la educación pública. Pero mi gran duda es, y no sé si la experiencia de ustedes o la experiencia del doctor Cortés pueda contestar, es que cómo hacerle las propuestas y que estas propuestas puedan progresar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer? Porque es que la plata grande la tiene el Estado. Entonces, hay dos preguntas aquí, ¿no es cierto? Uno es cómo lograr trabajar con el Estado para poder implementar todas estas cosas que el doctor Cortés hace. Y la segunda que tiene que ver es, pues a uno le gusta cuando va a entregar plata para una fundación, pues que aparezca el nombre de la compañía. Y entonces cuando uno va y compra y dice, no, voy a entregarle 100 millones de pesos a los bonos, no aparece la compañía como que fuera un donante importante, como puede ser cualquiera de las fundaciones que hoy existe, la Fundación Corona, la Fundación Carvajal, etcétera, que pues el nombre de ellos está por delante, pero
a uno le queda el nombre escondido. Cuando uno trabaja con bonos o con ese tipo de actividades. Entonces serían 2 preguntas. Gracias. Gracias. Pues digamos que la primera que yo creo que me encantaría poderla contestar con una que fuera muy sencilla. ¿Cómo hace uno para que el sector público se vincule a las cosas? Yo creo que eso es perseverar y seguir y darle. Te pongo un ejemplo. Nosotros ahorita tenemos un proyecto con los jueces. El tema de la justicia en Colombia es un tema que pues todos la conocemos, es bastante, pues uno no sabe si reírse o llorar, pero nosotros nos montamos en un programa con el Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer el lado humano del juez. Hoy en día han pasado alrededor de unos 400 jueces en donde los capacitamos en, digamos, en lo que son las habilidades blandas para que ellos como seres humanos pues se comprendan mejor a ellos mismos y así puedan impartir mejor justicia. En ese sentido pues era un curso presencial y llegó la pandemia y nosotros dijimos, nos toca hacerlo virtual o no lo hacemos. Y yo creo que para mí, uno de los grandes temas que ha sucedido en esta pandemia fue a nivel justicia, porque los mismos jueces se han dado cuenta que tiene que cambiar y tiene que cambiar, volverse administrativamente mucho más eficientes. Y en ese sentido, ellos como que nos han venido dando la razón de que la virtualidad y estos programas son valiosos y los quieren seguir haciendo. Entonces ya se vuelve un tema en donde uno lograr hacer que el sector público se involucre y se fortalezca en lo que uno les propuso, pues eso digamos que es la idea de que la idea sea de ellos. Y en ese sentido, yo creo que eso es muy valioso. Y eso uno lo logra pues, como un buen producto en el mercado. Uno le da y lo va mejorando a medida que vaya mejorando y a medida que vaya teniendo aceptación en el mercado. En el tema digamos, de la egoteca, en el tema de uno decir, mi marca es la que yo quiero que esté, eso es un tema que, por ejemplo, pues obviamente, pues si uno va a donar una cantidad de plata como la que mencionas, uno dice, bueno, a mí sí me gustaría que por lo menos saliera el logo de mi empresa porque pues estoy poniendo la plata y eso, pues es un esfuerzo grande, ¿por qué no va a salir? Y en ese sentido yo creo que uno también, ahí es donde es muy importante también el manejo de la comunicación. Y yo creo que uno tiene que ser también hábil y muchas veces nosotros vemos, somos muy hábiles manejando campañas publicitarias comerciales, pero muy poco hábiles y dedicándole muy poco esfuerzo al manejo de la comunicación de lo que realmente hacemos. Porque si uno sale y uno dice, el Grupo Bolívar está apoyando la justicia, pues es suicida, ¿no? Porque de esa manera, pues uno de los principales clientes de la justicia en el país son los bancos, pues te puedes imaginar cómo reaccionaría la humanidad ante eso. Entonces yo creo que uno en ese sentido uno tiene que ser como muy astuto y manejar las comunicaciones para que los que lo tengan que reconocer lo reconozcan y los que lo vean que, hombre, estos señores están haciendo lo que se tiene que hacer y de una manera, pues obviamente, en el caso de las fundaciones que nombraste y digamos de la nuestra, de una manera desinteresada, porque pues si uno tiene agenda de interés, eso se le nota independientemente cómo lo haga uno. Y en ese sentido yo creo que el desinterés y la agenda transparente y no tener otra cosa sino que el bienestar de la sociedad, yo creo que eso es donde empieza uno a marcar la pauta. Ahora, ¿se demora? Yo creo que se demora, pero eventualmente va a llegar. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que pues ese es parte del gran reto de la filantropía catalizadora, como decía Fernando. Y creo que también hasta ahora nos estamos como dando cuenta, pues hasta ahora en los últimos años, de ese poder que tiene la filantropía para incidir en la gestión pública
incidir en proyectos de más grande envergadura. Así que, pues sí, creo que toma tiempo. Y otro ejemplo que pensaba ahorita mientras Fernando hablaba, que quizás muchos de ustedes de pronto se lo vieron en Netflix, es este documental sobre la vida de Bill Gates, donde el primer capítulo es cómo ellos, digamos, Bill y Melinda, han enfocado muchos de sus recursos en transformar aguas negras, aguas sucias, en agua potable. Y independientemente de que tengan toda la plata del mundo, lo importante ahí es el concepto, ¿no? Es que ellos utilizaron sus recursos económicos, sus recursos, digamos, sus contactos, su conocimiento, su posibilidad de investigación, de conseguir a las mejores personas para ensayar en tratar unas aguas negras y convertirlas en agua potable. Cosa que después, una vez desarrollado como ese piloto y perfeccionado, ya se lo pudieron entregar al sector público o a una empresa privada que pudiera escalar ese proyecto, digamos, con todo el poder que se necesita. Entonces, eso me parece que es una gran ilustración de lo que estaba hablando Fernando. Y es, utilicemos la filantropía. Se puede para muchas cosas, la caridad también es importante, como decía él, en muchos momentos, pero es como pensar en qué parte de mi portafolio filantrópico me voy a enfocar más y qué puedo hacer con esos recursos que sean lo más impactante posible. Entonces, nada, pues solo quería como complementar ahí con eso. Andrés, vemos que tienes la mano levantada. Si quieres, puedes hacer tu pregunta. Gracias, Mariana, gracias, Carolina, y gracias, Fernando, por la charla muy interesante. Fernando, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué experiencias internacionales existen de, no sé si llamarlos centros de pensamiento? Por ejemplo, en el 2015 sé que hubo una ley federal en los Estados Unidos que impulsó el Centro de Servicios Compartidos de algunas actividades administrativas, pues que lo que usted hablaba, que a veces lo difícil es la implementación de la ley. Pero digamos, ¿cómo se concentra o se concreta todas esas grandes iniciativas, grandes conclusiones que tienen las organizaciones como la suya y diferentes organizaciones grandes que hay en el país para reunir todas esas iniciativas y, digamos, empujarlas hacia lo público de una manera asertiva, de una manera con gran comunicación, como usted lo estaba comentando? ¿Qué experiencias internacionales existen que podrían dar luces a mejorar en ese camino? Es a través de un centro de investigación de la filantropía que me parece pues absolutamente pertinente, o no sé qué nos podría comentar sobre eso. Gracias, Andrés. Yo creo que hay varias iniciativas de este tipo de proyectos. Por ejemplo, pues digamos esto que están planteando de desarrollar un centro filantrópico. Yo creo que los tanques de pensamiento pues son muy valiosos mientras sigan siendo tanques de pensamiento, porque muchas veces nosotros ponemos el tanque de pensamiento y ¿qué pasa en Colombia? Y pongo un ejemplo rápido y es, los tanques de pensamiento en Colombia empiezan a trabajar como tanques de pensamiento, pero los fondeadores dicen, no, pues esto aquí necesitamos es que genere recursos, entonces necesitamos que empiecen a trabajar en algo y empiezan a volver el tanque de pensamiento en un tanque de buscador de proyectos, ya sea de entes multilaterales, ya sea de empresas nacionales o de empresas multinacionales, y se empieza a perder como lo que es el tanque de pensamiento, que es realmente pensar y generar conocimiento. En ese sentido, los tanques de pensamiento, si uno lo logra mantener como tanques de pensamiento y generar productos que sean pues realmente que reflexionen en los temas, pues es muy importante. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, uno montar un tema de filantropía o hay proyectos como las redes de un tema que se llama Venture Philanthropy, que es como filantropía emprendedora, que es buscar recursos desde todas partes del mundo para lograr que se desarrolle un tema más de inversiones de impacto, inversiones con sentido, inversiones sociales. En eso hay una red bien interesante, que de hecho aquí en Colombia la estamos o se está recientemente implementando, en donde uno puede traer mejores prácticas de todo el mundo, en donde, por ejemplo, uno va a la red asiática y trae una persona que haya trabajado con gobiernos y viene y sienta aquí a un grupo
digamos, ya sea de senadores o de congresistas, para explicarles de qué se trata el tema del emprendimiento y del desarrollo empresarial. Porque aquí, desafortunadamente, nuestros políticos, como pues muy pocos han tenido experiencia empresarial, digamos, empresarial real, ¿no? No empresarial de que ellos se tildan como empresarios, pero pues uno no sabe qué tipo de empresa es, pero son multimillonarios. En ese tipo de empresas, ellos sentarlos y conversar de cómo y qué políticas ha tomado un país, por decir un ejemplo, como Vietnam, y traerlo aquí y que puedan entenderlo, porque nosotros también tenemos que tener en que nosotros generalmente nos comparamos con Finlandia en educación y pues nos falta tanto para llegar a Finlandia que pues comparémonos primero con países que son más cercanos a nosotros o estados que son más cercanos a nosotros y no tratar de saltarnos pues los 2,50 en el primer día de entrenamiento. En ese sentido, hay ese tipo de redes que son muy valiosas y yo creo que si uno fuera a hacer una red de filantropía acá, lo importante de esa red es traer ese tipo de experiencias, traer ese tipo de, porque yo también lo llamo eso el síndrome de Bachué, que nosotros, pues, todo lo que sea nuestro es mal visto, pero si viene de alguien que está hablando en inglés, no, ese man sí sabe. Y en ese sentido, pues, aprovechar ese síndrome que tenemos para atraer gente de otros lugares del mundo, de otros centros de pensamiento, que es precisamente, por ejemplo, lo que ha hecho Pro Bogotá, Pro Antioquia, todos estos pros en donde han venido, traen gente como Bloomberg y se reúnen para decirnos, bueno, mire cómo estamos desarrollando la ciudad, qué opinan ustedes, qué oportunidades hay, y todo esto que sí se ha venido dando. Lo que pasa es que eso pues no, nadie lo cuenta porque pues eso no es llamativo, pero, pero todo eso que sí se ha venido dando es importantísimo eh, desarrollarlo a nivel internacional porque eso todo está sucediendo en este tipo de redes. Ese es un ejemplo de red que te puedo dar. Muchas gracias. Manuel. Sí, yo quería, oyendo las palabras introductorias de Fernando, que me parecieron muy interesantes, me puse a hacerme una pregunta y es, yo creo que gran parte de los problemas que hoy en día el mundo está preocupado y está tratando de atender se pueden resumir como en dos grandes categorías. Hay una que yo lo vi una vez como que uno va y le pregunta a un popayanejo cómo estás y le contesta comparado con quién. Y eso quiere decir de que hoy en día uno muchas veces tiene cosas que hace 40 años eran o inexistentes o sueños y hoy en día se volvieron normal. Y si uno no los tiene, le quedan haciendo falta. Es un poco a medida que han bajado los índices de mortalidad. O sea, uno ve Colombia en los últimos años y es dramático el avance que ha habido en muchos temas. Inclusive uno mira, y esto es una experiencia que yo tuve personal, yo fui uno de los promotores de un ejercicio que se hizo hace 20 y pico de años que se llamó Destino Colombia, donde juntamos un grupo muy heterogéneo de colombianos a pensar qué podía pasar en Colombia hacia el futuro. Y cuando yo pongo esa referencia de lo que estábamos viviendo en el país en esa época, estoy hablando del año 1997, y uno la mira ahora, es dramática la mejora que ha habido, pero es muy difícil uno relacionarse con eso y sobre todo las personas jóvenes no tienen esa relación. Entonces, hay muchas necesidades que uno le puede ir y le puede decir a una persona joven, no, pero es que imagínense que hace 20 y pico, 30 años la cosa era así, todo usted debe estar es agradecidísimo de lo que está pasando hoy. Pero ¿qué pasa? Uno se compara es con otros. Entonces ahí viene el tema de comparado con quién. Y el otro tema es lo que yo llamaría nuevas necesidades, conciencia de nuevas necesidades. Y ahí surgen un montón de temas donde está derechos de la mujer, derechos de comunidades LGBT, todo tema medioambiental, etcétera. Yo creo que uno pudiera en esas dos categorías como agrupar gran parte del, digamos, de las necesidades que motivan a la gente a hacer cosas y por las cuales también muchas personas o muchos, incluyéndome uno mismo, pues está insatisfecho
por la situación actual, porque uno dice, hombre, o esto es una nueva necesidad, o sí, estoy mejor que antes, pero resulta que el estándar es distinto. Ahora, cuando uno se pone a ver el esfuerzo que hay en Colombia del tema fundacional, cuando uno mira a Colombia en el contexto, digamos, latinoamericano, Colombia yo creo que tiene uno de los sectores filantrópicos proporcionalmente al tamaño del país más activos, de quizá mayor trayectoria, etcétera, etcétera. Pero yo siempre me hago una pregunta y es, ¿qué nos hace falta? Y yo creo que hay un elemento clave y es que nosotros somos una sociedad altamente fragmentada. Entonces, el lograr objetivos comunes es muy complicado si uno no comienza a juntar personas de distintos estamentos. Y yo en eso, con esta experiencia que he tenido, que tuve en Destino Colombia, hay una que tengo ahora con un grupo que se llama el Grupo Calima, que está inspirado en lo mismo. Yo digo, en Colombia, cuando uno junta personas muy heterogéneas, y esto de hecho, tengo los casos vivenciales para mostrar esto, uno muchas veces hay reacciones inclusive negativas a que personas de extremos muy grandes se junten. Y cuando uno logra que se junten, y esto lo he vivido yo, la primera vez que se miran cara a cara, la reacción es de shock. Uno les nota en el lenguaje corporal la incomodidad de conocerse con otro, que saben quién es, saben que existe, pero nunca lo han visto. Entonces, el punto mío, y yo lo que he visto en estos grupos es cuando uno hace un trabajo con esos grupos y esas personas, la reacción inicial es que yo digo, se ponen máscaras. Si yo me encuentro con una persona que yo odio y puedo tener razones para odiarla, ¿no? Yo lo primero que hago es que le pongo una máscara y esa máscara corresponde a lo que yo creo que él es. Y él me retribuye y me pone una a mí. Ahora, ¿qué pasa con las máscaras? Yo ahí no estoy viendo a la persona, sino que estoy viendo a las máscaras. Y para mí el primer paso que es indispensable es quitar las máscaras, pero hay una característica. Como yo le puse la máscara al otro, él no se la puede quitar. El que se la tiene que quitar es uno. Y viceversa. Ahora, cuando eso pasa, cuando las personas son capaces de quitar las máscaras, se abren unos canales de comunicación que son muy sui generis. Y tengo un caso de una persona que trabaja en una empresa multinacional con un líder campesino que la reacción la primera vez que se vieron cara a cara, que no se sabían que existían, pero no se habían visto, era incomodísima para ambos. Al final llegaron a una conclusión, y esto es textual, yo no era consciente de que las multinacionales las manejaran seres humanos y viceversa. Y todo esto lo cuento porque yo creo que en la medida en que nosotros sigamos teniendo una sociedad altamente fragmentada, donde en muchos casos hay dificultad muy grande en encontrarse. A veces si uno invita a que se junten, también la hay. Eso nos dificulta a nosotros abordar una cantidad de temas donde algunos pueden tener solución, otros pueden no tener solución, pero por lo menos el nivel de la confrontación se disminuye. Y ese para mí es un problema de fondo, que a veces la pregunta que yo me hago desde el punto de vista de instituciones como Fundación Carvajal y otras ONGs es ¿qué tanto estamos nosotros contribuyendo a que haya esa quitada de máscaras para que podamos o tratar de solucionar los problemas que tienen solución o por lo menos desescalar la forma como tratamos los que no tienen solución? Sí, completamente de acuerdo contigo, Juan José. Ese yo creo que va a ser el nuevo reto de la filantropía, porque también es muy segregada, como todos lo sabemos. Y parte de ese reto, y además, pues Manuel José creo que ha sido un abanderado de ese punto, es la importancia de encontrarse
y de diversificar esos grupos con los cuales trabajamos. Apago porque prendieron la aspiradora en mi casa. Creo que Mateo tenía una pregunta, o levantó la mano, ¿no? Sí, sí, gracias. Hola Carolina, hola Mariana, gracias por este encuentro. Fernando, muy querido por compartir, gran análisis el que hace. Creo que parto de lo que Manuel José dice un poco. Al final, al quitarnos las máscaras, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿No? ¿Cómo podemos vivir de una manera más sostenible, más amable, donde nos encontremos tranquilamente en la calle? Porque en Finlandia se van los congresistas a legislar en bicicleta. Entonces, ¿cuándo veremos eso acá? La pregunta que le quería hacer a Fernando, que he tenido la oportunidad de trabajar con él en proyectos conjuntos alrededor de la música, y le agradezco el apoyo, es un poco cuál es el rol de la Filarmónica Joven, qué tan importante es para el grupo y qué quieren lograr, por un lado, y por el otro, cómo ha sido la relación con el Estado y qué han logrado del Estado. Bueno, gracias Mateo. Sí, afortunadamente, pues tú que estás ahí en Salvi, que ha sido pues también otro faro del apoyo a la cultura, que yo diría que el tema cultural es bien complicado porque pues lo primero que uno deja es la cultura y es una de las cosas más importantes y trascendentales que hay para el ser. Y en ese sentido, digamos que la Filarmónica nosotros la creamos fue para eso, para nosotros, por un lado, cuando uno, y seguramente tú lo entiendes también, cuando uno hace cultura es muy distinto a cuando uno patrocina cultura. Patrocinar cultura, pues uno pone los recursos y sale el nombre de uno, pero cuando uno le toca hacerla, uno se da cuenta de las dificultades que hay en todo el ecosistema cultural, en el caso nuestro de la música, en temas de teatros, en temas de productores, en temas de instrumentos, en temas de una cantidad de cosas que pues uno se da cuenta que eso es brutal. Y en ese sentido, pues obviamente que, pues, que para el Grupo Bolívar es estar metido dentro del ecosistema cultural y ver cómo podemos apoyar para que se desarrolle de cierta manera con con mayor dinamismo. Nosotros estamos, el objetivo nuestro pues es llevar a que los jóvenes, teniendo estas oportunidades, puedan desarrollar pues, su programa de vida a través de la música en sus diferentes temas. Hoy, por ejemplo, hemos venido trabajando ya muy de cerca con el Ministerio de Cultura para ver cómo ayudamos a mapear y a visibilizar todo lo que hay para realmente poder darle como para poder crear un plan con el ministerio para ver qué se puede hacer. Claramente nos tocó, y tú bien lo sabes, nos tocó el año yo creo que más difícil para la cultura, en donde todo el que tenía cualquier evento cultural pues está pasando las peores porque no hay con qué subsistir. Y en ese sentido, pues un programa cultural, si uno lo tiene que ver por a 20 años, es el corto plazo, porque de aquí a que se logre establecer y estructurar, pues se demora mucho tiempo. Un proyecto de desarrollo económico, uno lo puede hacer un par de años porque uno empieza a ver resultados, pero un proyecto cultural en donde tú empiezas a ver todo lo que se ha venido desarrollando, todo lo que se ha venido generando, todo lo que se ha logrado visibilizar, pues eso solamente lo vamos a ver en poco tiempo. El caso más lamentable para mí, que fue el norte de muchísimos de nosotros, es el sistema de orquestas de Venezuela de la fundación que creó el maestro José Antonio Abreu, que fue un proyecto que duró casi 35, 40 años, en donde se posicionó como el sistema más importante de música sinfónica del mundo, y un régimen político lo acabó, se vino abajo, se quedó sin financiación porque era el Estado financiaba el 98% del proyecto, y apenas no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo el régimen, pues lo cerraron. Y en ese sentido, pues uno pierde, ahí se da cuenta uno de la importancia del sector privado, de uno buscar también otros mecanismos de recursos para que no sea solamente el sector público. Ustedes, Mateo, también conoces bien cómo les pasó a ustedes también con Cartagena. Creo que fue el año pasado que
pues que es absurdo lo que estaban haciendo, pero en ese sentido, pues uno dice, igual tenemos que seguir porque los políticos van a cambiar y eventualmente pues esto va a seguir y el objetivo nuestro en ese sentido es, esperemos que en 10 años si tengamos mejores músicos, una infraestructura más sólida del país de desarrollo musical y yo creo que pues vamos detrás de eso. Gracias, gracias. No, de acuerdo. Creo que es un poco, volviendo al principio, ¿qué nos da felicidad? ¿Qué nos da satisfacción, no? Cuando vimos un violín que tiene 300 años y es tan poquita madera que no da para una hoguera y nos agrupa comunalmente, pues oiga, ¿qué vamos a valorar en esta sociedad? Porque si los músicos, los profesores van a ser los mejores pagados y la gente con dinero y recursos y capacidad intelectual quiere acceder a ese bien escaso que es el conocimiento y un camino para una mejor forma de vivir y una mejor educación, pues lograremos mucho, donde pues cambiamos la emisión de gases por la emisión de notas. Gracias, Fernando. Claro, y tú lo pones de una manera que también Manuel José lo decía y es, ¿nosotros qué valoramos? Colombia, lamentablemente, el último escaño o el primer escaño hacia arriba de la pirámide o lo más bajito de la pirámide son los jueces y los docentes, cuando debería ser al revés, cuando nosotros deberíamos tener un docente debería ser una persona súper estimada y un juez pues la persona más admirada y más respetada, pero aquí pues eso es parte de nuestro problema, ¿no? No lo es. Pues desde ya los invito porque no hemos tenido un café de esto sobre filantropía y cultura y creo que es absolutamente necesario. Vamos a coordinar para el próximo año con Mateo, Fernando y otras personas que se sumen, porque definitivamente es de los temas que más necesitamos promover. No es el foco principal, digamos, de la filantropía en Colombia, pero sí lo es en muchos países, digamos, más desarrollados económicamente. Y hay mucho que aprender de ahí y de rescatar de nuestra cultura precisamente, antes de que se desaparezca. No sé, yo no veo las manitos, pero no sé si hay alguien más que tenga su mano alzada o preguntas. Y si no, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No sé si alguno quiera pues tener un último comentario, pero gracias a todos para respetar el tiempo. Sé que todo el mundo tiene reuniones seguidas, entonces a Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a todos que tengan un feliz fin de año, una Navidad virtual o no sé qué es lo que vamos a tener todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias a todos. Un gusto